Analizamos el mercado y las oportunidades de inversión en clave de fondos. Lo hacemos como cada semana con la ayuda de José María Luna. Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estupendamente de estar aquí una tarde más con vosotros. Bueno, José María, mirando al mercado, tenemos a Europa que sigue hoy sí con subidas. En Estados Unidos, sin embargo, otra jornada de caídas. Estábamos esperando ese dato clave, ¿no? El IPC. ¿Qué te ha parecido la cifra y qué te parece la reacción? Bueno, la reacción del mercado me parece normal dentro de un contexto de corrección que se está dando en los índices de los mercados bursátiles en Estados Unidos, máxime encima además del dato de inflación y máxime además viendo cómo está repuntando el 10 años norteamericano en estos momentos, que se acerca ya a niveles muy cercanos al 1,70%. El dato en sí ha sido algo peor de lo que se esperaba por el consenso de analistas. Probablemente el consenso a lo mejor era demasiado optimista en cuanto a que habría, sí, subida de precios, pero quizás menos de lo que luego al final ha ocurrido, ¿no? Hay que pensar que es un efecto base, es un efecto como consecuencia de que hace un año pues estábamos donde estábamos. Por ejemplo, el precio del petróleo estaba mucho más bajo que el que vemos en estos instantes. Y también, por otro lado, hay una lectura que es en cuanto al tema del cuello de botella en cuanto a suministro de productos, como puede ser el caso de semiconductores, ¿no? Obviamente también la propia recuperación de la actividad económica en Estados Unidos ha hecho bueno, pues, o explica también ese dato de incremento en el precio, el nivel de precios de la primera economía del mundo. La duda aquí es si es un dato realmente transitorio o es algo que está aquí para quedarse, ¿no? Yo no creo que sea solo un dato transitorio, pero tampoco soy de la opinión que vayamos a ver subidas tan fuertes en el índice de precios en los próximos datos que vayamos teniendo en los próximos meses. Creo que estamos en un contexto inflacionista como consecuencia no solo del incremento en el precio de las materias primas, sino también incluso en la posibilidad de incremento de salarios, sobre todo si se va, eh, según vayamos cogiendo tracción en la recuperación económica. Estoy hablando de Estados Unidos. Obviamente, en el caso europeo, la recuperación va con cierto retraso, ¿no? Pero sí que estamos en ese contexto de subida. Lo que ocurre es que si las subidas son moderadas en inflación y vemos subidas de los tipos de interés, no tendría por qué ser malo para la renta variable, sobre todo para aquellos sectores más cíclicos, para los sectores, por ejemplo, en bancos, y estamos viendo en el caso de Europa cómo son los grandes ganadores, pero también en la parte de Estados Unidos, también, por supuesto, en el caso de las materias primas. Ahora bien, sí que es un contexto menos benigno para aquellos valores más caros, como puede ser el caso de la tecnología, que evidentemente son los que más están corrigiendo en las últimas sesiones y sin duda alguna el peor parado es la inversión en renta fija de más largo plazo. Recuerden ustedes que cada vez que suben los tipos de interés, pues caen los precios de los bonos, ¿no? Con lo cual, todo ahora hace que tengamos que estar alerta y expectante a los siguientes datos que se vayan publicando en cuanto al ritmo de recuperación económica para saber si es algo transitorio, como si apunta o están señalando distintas voces desde los bancos centrales, sobre todo desde el lado de la Reserva Federal, o bien es algo que está aquí para quedarse, que evidentemente en ese sentido pues habría que bueno, pues potenciar lo que es la rotación en las carteras, muchas de las cuales están hoy por hoy muy concentradas al mundo inter-COVID y se han olvidado de la rotación sectorial y de estilos de gestión que se ha venido produciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Ujú. Dentro de esta rotación sectorial, José María, ¿en qué sectores te estás fijando? ¿Qué nos recomiendas? Pues mirad, nosotros lo que hemos hecho ha sido, por áreas geográficas, llevamos semanas dándole algo más de peso a la renta variable europea. Sobre todo a la renta variable europea, no solo a la Europa continental, sino también al Reino Unido, que curiosamente además hoy, a pesar de que ayer tuvo una caída bastante fuerte, hoy es de los índices que mejor lo están haciendo, ¿no? Frente pues, no sé, a la bolsa alemana, a la bolsa francesa, incluso a la bolsa española. Entonces, cuando hablo de Europa, incluyo, por supuesto, al Reino Unido. ¿Y por qué incluyo el Reino Unido? Pues como pasa con el caso de Europa, porque me gustan, pues sobre todo aquellos sectores que están o bien muy ligados a la recuperación de la actividad económica europea, o bien son compañías que dependen mucho de lo que venden fuera de Europa. Sobre todo venden a Asia o venden a Estados Unidos. Lo decía la pasada semana, el dato que conocíamos de la balanza comercial en Estados Unidos o en China, que
hablaba del incremento de déficit comercial, sobre todo en el caso de Estados Unidos, no es muy bueno para Estados Unidos, pero sí es bueno para aquellos que les venden. Y hay fondos de inversión o hay sectores o hay compañías que lo aprovechan. Os pongo un ejemplo. El fondo Gamestar Continental European Equity, este no invierte en Reino Unido, pero sí en la Europa continental, tiene muchas empresas que tienen gran parte de su cuenta de resultados, pues depende de lo que venden fuera de la Unión Europea o fuera de Europa. Con lo cual, eso sería un ejemplo de un producto que aguanta, ¿no? También, por supuesto, sectores de lujo. O sea, a nosotros nos gustan. Si lo que estamos viendo precisamente es una recuperación de la actividad económica, una mayor movilidad en algunos continentes, como puede ser el caso de Asia, bueno, pues eso sin duda alguna se deja notar en compañías como puede ser Louis Vuitton o como puede ser Nike, etcétera, empresas que, bueno, pues que se aprovechen y que las podemos encontrar en fondos cíclicos o en fondos ligados al sector, como digo, de lujo. En el caso de Estados Unidos, ¿dónde nos estamos posicionando? Nos estamos posicionando en fondos tanto growth como value, pero sobre todo en small caps, las pequeñas compañías. Yo creo que son las grandes beneficiadas de todos los planes de estímulo fiscal de Biden, y estímulo me refiero fiscales en cuanto a gasto público y también a propia recuperación económica, y en ese sentido nos gustan. Y luego, en cuanto a estilos de gestión, aunque ahora lo esté pasando peor el estilo growth, sobre todo la tecnología, no nos olvidaríamos de ello. Yo creo que la tecnología está muy inherente a nuestro día a día y afecta sí, bueno, es extensible, me da igual al sector o a temáticas como puede ser la sanidad, como puede ser al transporte, como puede ser a la infraestructura, como puede ser a cualquier otro tipo de temáticas, y no solo cuando hablamos de tecnología, las grandes tecnológicas. Con lo cual, sí tecnología, pero no nos olvidemos de todo lo que está relacionado con todo lo que es el tema industrial, la energía, materias primas, bancos, también en Estados Unidos, que pues, en el día de hoy también están aguantando mucho mejor que otros sectores. Con lo cual, la corrección que se está dando en los mercados es normal, sobre todo la parte norteamericana, después de las subidas que ha habido. Ya estaban en el precio descontado mucho de las buenas noticias, y los nuevos catalizadores que vamos a tener seguramente van a ser pues, tipos de interés reales negativos, dinero que fluye hacia la renta variable, la recuperación económica que se dejará notar en el resultado de muchas compañías. Pero es importante, y esto de verdad, créanme que es muy importante, estar muy atentos a la rotación que se está produciendo y que mucha gente se la está perdiendo. Y es una pena. Y cuando también hablo de bolsa europea, antes de olvidarme, hablaba del Reino Unido, también nos gusta la bolsa española. Ujú. Bueno, José María, has mencionado varios sectores, ¿no? Has mencionado dos por los que te quería preguntar, así que te quería pedir recomendaciones de algún nombre, ¿no?, que nos quieras dejar para ese sector de materias primas, sobre todo, bueno, y hemos tenido las previsiones, ¿no?, el boletín de la Agencia Internacional de la Energía, que nos dice, bueno, que la demanda va a ser mayor que la oferta que hay, a ver qué hace la OPEP Plus en el mes de junio, en este caso, no sé, algún nombre, algo que te guste para materias primas, y también porque mencionabas al sector bancario europeo, hoy leía que está solo un 8% de los niveles prepandemia, y tú mencionabas, bueno, pues que está aguantando bien, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación también para el sector financiero. Claro que sí. Si tuviera que elegir algún fondo, solamente bancos y otros tipos de compañías dentro del sector financiero europeo, probablemente me apoyaría en la casa Odo. Odo tiene un producto que invierte en Europe Banks, que puede ser una idea interesante a la hora de valorar con un asesor financiero si es idóneo o no para ustedes, ¿no? Si queremos algún producto más global, pues casas como pueden ser Robeco o Fidelity, incluso BlackRock, tienen productos muy interesantes a la hora de invertir en todo lo que es el sector financiero, no solo en Europa, sino también a nivel mundial, ¿no? Y luego, en el caso de las materias primas, sobre todo pues en todo lo que es no energías alternativas, que son las que en estos instantes están pasando lo peor. Después también les pasa como en el caso de la tecnología, porque pues están pagando un poco pues el sobreexceso o sobrevaloración que llevaban acumuladas después de muchos meses de continua subida, y además subida muy espectacular, ¿no? Bueno, pues en el caso de la energía más fósiles, si tuviera que quedarme con un fondo más ligado a energía, pues por ejemplo el caso de Invesco, con su Invesco Energy Fund, pues una idea para que también la valoren. Si quiero materias primas más de forma más global, me quedaría con el producto de BlackRock, el Wall Mining. Yo creo que puede ser una idea muy interesante. Ahí no solo tenemos
petróleo, sino también tenemos, bueno, pues compañías como puede ser ArcelorMittal o Río Tinto, por poner ejemplos, es decir, compañías mucho más globales en cuanto a materias primas. Y que si queremos algo más de temas industriales, sobre todo más ligados al Dow Jones, que ya verán, lo están viendo ustedes, cómo tiene un comportamiento, aguanta mejor que el caso del Nasdaq, y en los momentos de subida en los últimos meses lo está haciendo incluso mejor también que en los índices o los sectores tecnológicos, que quedaría con el fondo de Fidelity, el Global Industrials, un producto que, por ejemplo, entre sus tres principales posiciones hay dos compañías ferroviarias, una como puede ser el caso de Union Pacific y creo que la tercera posición es una compañía canadiense. Bueno, pues obviamente cuando hay movilidad de transportes, lógicamente pues afecta a las compañías de ferrocarriles. La segunda posición, si mal no recuerdo, es FedEx. Cuando hay también movilidad de mercancías, pues en plena pandemia, en pleno confinamiento, todos utilizábamos, mucha gente utilizaba Amazon. Ahora se está utilizando mucho más la compañía FedEx, la compañía norteamericana, con lo cual ahí tienen ejemplos de productos que en este entorno son interesantes, sobre todo por la reapertura de la actividad económica. Te quería preguntar también, porque hemos estado hablando esta tarde de que hoy es el Día Europeo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y justo ayer celebramos aquí en Negocio el primer foro Microcaps. No sé si tienes también, bueno, pues algún tipo de análisis. ¿Qué te parece este sector? Quizás hablamos menos, ¿no? Son nombres menos conocidos o nos cuesta más bucear, ¿no?, en estas empresas de menor capitalización o que mueven menos volúmenes, sobre todo en el caso de España. No sé si tienes también alguna recomendación al respecto. Sin duda alguna, claro que sí. Muchas de esas pequeñas compañías están llamadas a ser las grandes, ¿no? Las futuras estrellas en cuanto por capitalización bursátil dentro de unos años, ¿no? Muchas compañías que hoy hablamos tanto desde el punto de vista de análisis fundamental o análisis técnico, pues un día eran pequeñitas compañías. Cuando hablaba antes de Union Pacific Corporation, es una compañía que lleva más de 100 años, creo que fue Abraham Lincoln en pleno, cuando estaba en el gobierno norteamericano, el gobierno federal, pues se creó. O sea, si fijaos, si ha pasado pandemias, si ha pasado guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas pequeñas compañías que sin duda alguna son muy interesantes. Mirad, esta semana, el domingo, creo, sábado o domingo, celebramos el Día de Europa y hoy celebramos el Día de las pequeñas y medianas compañías, ¿no? Si tuviera que hablar de algún producto de mid y small caps, sobre todo para el entorno actual, me quedaría con una idea que comentaba en las últimas semanas, y que está gestionado en España, que es el fondo Valentum, un producto centrado en compañías europeas de pequeña y mediana capitalización, gestionado desde España y con un muy buen resultado, que combina tanto el factor value con el factor momentum. Yo creo que es algo muy interesante en ese sentido, con lo cual os dejo esa idea a la hora de valorarlo, ¿no? A la hora de tenerlo en cuenta. Habría muchas más, no cabe la menor duda, hay otras gestoras, Bellevue, Magallanes, también en este caso de una gestora nacional. Habría muchos ejemplos a la hora de invertir en mid y small cap, sobre todo en la parte europea, que tiene mucho que decir. Aquí estaba hablando un poco más de estilo value. Si nos centramos un poco en el estilo más agnóstico o incluso teniendo algunos valores de tecnología, podemos hablar de la casa Lombia. Lombia, que el equipo de gestión que venía de anteriormente de la casa Grupama, pues tiene su Lombia. Nosotros estamos recomendando Lombia Mid Cap Euro, puesto que aparte de la zona euro incluye compañías nórdicas, incluye compañías suizas y, muy importante, incluye compañías británicas. Y ahí es muy importante. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido hay compañías de pequeña y mediana capitalización en el mundo del gaming, ¿no? Mucha gente, a lo mejor gente que nos pueda estar viendo ahora mismo o que nos vea en algún otro momento, pues son productos o servicios que se están utilizando, ¿no? Y esas compañías cotizan en el mercado británico de pequeñas y medianas compañías, con lo cual hay mucho talento, muchísimo talento en la parte de gestión de compañías en los tramos de pequeña y mediana capitalización, y también hay mucho talento a la hora de gestionar fondos de inversión en ese segmento y en ese nicho, y yo creo que hay una buena perspectiva. Pues José María Luna, muchísimas gracias, como cada semana, por todas estas recomendaciones. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas.